Entonces le damos la palabra a Dante. Dante, todo tuyo el uso de la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Un especial saludo a Marcos y a Pablo. Y en función de lo que comentaron los colegas anteriormente, yo tengo una posición bastante estricta con algunos temas. Primer punto, me parece que acá se está poniendo en discusión un modelo económico y no es una cuestión menor esta. El coronavirus lo que ha hecho es despejar algunas dudas con respecto a lo que había al modelo que estaba vigente hasta diciembre de 2019 y plantear que ese modelo, en las condiciones que estaba, seguramente iba a tener un proceso de colapso en el mediano o largo plazo. El coronavirus lo que hizo fue acelerar este proceso. Esto fue lo que pasó. Me parece a mí que el tema de las medidas, la discusión de las medidas que tomó el gobierno, si son suficientes o no son suficientes, me parece que es otra discusión de fondo, que es el contexto cambia día a día. Las consecuencias económicas que tiene esta pandemia, todavía no tenemos certeza, ni de volumen ni de la calidad de ese movimiento que tiene el coronavirus en la economía. Hola. Es claro que vamos a tener un proceso muy fuerte de destrucción de empleo. Un tercio de los trabajadores del mundo van a quedar sin empleo, según la OIT. Esto va a generar un problema fuerte en la demanda y, como decían los colegas, los sectores más expuestos a esta situación van a ser seguramente aquellos que trasladan y concentran gente, que es el transporte masivo y el tema de hoteles, restaurantes. Ese tipo de sectores va a tener una consecuencia bastante complicada, no solamente post pandemia, sino en el proceso más largo. Ahora, está claro que la situación para otros sectores no va a ser lo mismo, y de acuerdo a cómo se vaya manejando esta cuarentena y cómo se vaya liberando algunos sectores, va a tener opciones, porque en realidad todo está en la capacidad de respuesta que tenga la gente, y la capacidad de respuesta de la gente va a estar en función del poder adquisitivo que se pueda recuperar o no. Esto es una regla básica de la economía. Entonces, el otro punto que se puso en discusión fue el tema de la emisión monetaria. Indudablemente, Argentina no tenía otra opción que la emisión. No tiene acceso a crédito. El Banco Mundial ha destinado 150.000 millones de dólares a sus asociados. Incluso el Fondo Monetario acepta que se lleven la cuota parte que tiene cada país para destinarla al tema sanitario y a proteger a algunos sectores específicos. Ahora bien, Argentina, como decía, no tiene acceso al crédito, y por esta situación que planteaba Pablo, del alto endeudamiento. Entonces, la única vía de solución a esta situación es la emisión. La emisión no significa automáticamente inflación, pero si no es relativamente controlada en un plazo determinado, puede generar inflación. También está claro que el sector productivo en Argentina es un sector, sobre todo en alimentos, oligopólico, que tiene un poder de negociación distinto a lo que se puede ver en otros países, con una economía más equilibrada, y entonces lo que nos encontramos es con distintos componentes en la economía que generan cortocircuitos, y hemos visto algún tema de inflación que se ha empezado a despertar en unos sectores muy específicos. Ahora, en realidad la discusión de fondo es, la pandemia lo que ha hecho es profundizar esta crisis que venía dándose en el modelo neoliberal, si lo queremos definir de alguna manera, y también pone en evidencia que en Argentina hay una discusión muy fuerte entre las grandes empresas, el gobierno, que en su momento fue perdiendo capacidad de negociación porque se hicieron más fuertes las empresas, ejemplo, Techín, lo que evidencia que se tiene que reestructurar no solamente la economía, sino la visión del Estado. ¿Cuál es la visión de Estado que vamos a tener de aquí en adelante? No solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Si uno mira los ejemplos de Francia, Italia, España, donde los gobiernos empiezan a hablar de nacionalización de empresas, incluso no dicen nacionalizar, dicen vamos, no queremos que nuestras empresas nacionales caigan en manos de compradores agresivos o de capitales multinacionales. Para eso, si es necesario, vamos a poner plata, nosotros como Estado, a las empresas para defender las empresas nacionales. Eso, en criollo, es nacionalización. No hay otro camino. ¿Por qué? Porque es una cuestión estratégica. La economía también tiene un componente fuerte de estrategia internacional.
Y eso es estrategia. Nosotros en Argentina tendríamos que mirar bien cómo trabajar el sistema financiero, el sistema de exportaciones, regular, la regulación en las grandes empresas tendría que tener un componente más fuerte con respecto al tema de los controles. Y, a ver, doy un ejemplo. Hoy se sabe que aquel que tiene una factura electrónica la puede negociar en el mercado de valores, pero ¿qué pasa? Hay una fuerte disponibilidad de los fondos a comprar ese tipo de instrumentos. Ahora, cuando llega el vencimiento de la factura, las empresas grandes, que son las que aceptan esas facturas, no las están pagando. Entonces tenemos un problema. El Banco Central no los pone en una lista negra, como si lo quisiéramos definir de alguna manera, como hacen con los cheques. Entonces las empresas grandes manejan ese instrumento, lo manejan en su decisión de pagarlo o no pagarlo, y no tienen ningún tipo de penalidad. Entonces, estamos teniendo algunos problemas, empiezan a surgir problemas en el tema legislativo y en el tema de operatorio, que nos está evidenciando que este modelo económico tiene que tener algún tipo de control y de restricciones, porque si no, todo lo que haga el Estado para tratar de combatir no solamente el tema sanitario, sino de tratar de revertir el proceso económico, en algún momento va a tener un proceso de implosión. Eso me parece que es el escenario que tenemos, lamentablemente. No soy muy optimista con respecto a muchas de las cosas que están pasando, pero digo, el escenario presente y el escenario futuro no es el mejor para una economía como la nuestra, que sale de un proceso de alta inflación, de recesión. Entonces, me parece que acá lo que hay que intentar es buscar la mejor solución desde el punto de vista político, pero con una fuerte mirada desde el punto de vista de lo que es la economía en el mediano plazo, en el mediano plazo, y no mucho más de eso, porque el coronavirus no sabemos hasta qué punto va a tener solución, si en estos próximos meses, en el próximo año, no sabemos. Y esas consecuencias, el tema de las expectativas de la economía ya está generando problemas en el mercado petrolero, en el mercado inmobiliario. Digo, estos son el escenario que tenemos, y me parece a mí que la situación puede cambiar en función de las decisiones que se tomen desde el gobierno con respecto a algunas variables macroeconómicas. Me parece que es eso. Comparto en mucho lo que planteó Pablo y lo que decía también nuestro expositor anterior, pero me parece que la situación hay que analizarla en profundidad, no solamente desde el punto de vista de las medidas actuales, sino del modelo económico que está vigente. ¿Y qué va a pasar con ese modelo económico? Nada más.